Está David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy sí hubo un movimiento muy fuerte en materia de tipo de cambio que tuvo que ver con México. Bueno, brincó de 18.85 a 19.16 en 4 horas. Y ahorita sigue en 19.16. Y ahí sigue estacionado. ¿Qué ¿sí? fue lo que pasa? Que se está construyendo muchos escenarios complicados. Hoy el presidente Donald Trump está molesto porque viene una caravana de migrantes de Honduras y dice que, bueno, no deben pasar, si vienen formados sería fácil detenerlos, y que si no pasan, él va a militarizar la frontera y que podría poner a revisión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después subió un tuit con unos aviones de la Policía Federal Preventiva diciendo que, bueno, ya México que está... ya nos mandaron a la Sí, frontera. Sí. ¿El gobierno mexicano los va a dejar pasar o no va a dejar pasar a los hondureños? Porque además, o sea, vas haciendo elementos. El Tratado de Libre Comercio se pone en riesgo. Si militarizan la frontera, ¿cómo va a reaccionar López Obrador? Dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Cuando era candidato, él decía que si Trump ponía un muro, militarizaba la frontera, iba a poner un muro enfrente. ¿Va a mantener ese tipo de posiciones? Donald Trump puede decir... Está bien, no hay tratado de libre comercio hasta que no se arregle el problema de la migración. Y en la parte interna de la economía se está generando potencialmente un riesgo, y un riesgo serio, Pascal. Cuando López Obrador dice, les voy a dar visas de trabajo a los centroamericanos. ¿A cuántos? A ver, entre Guatemala, Honduras y El Salvador hay más de 30 millones de habitantes. ¿Y si tienes el efecto Mariel? O sea, si dices, oye, no, son 3,000, 4,000, no pasa nada, es una ayuda humanitaria. Digamos que sea el 10%, 3 millones. El 5%, 1,5 millones. Imagínate que... Cualquier número de esos. Imagínate que vengan 1 millón de centroamericanos que digan, yo quiero mi visa. O sea, es el efecto Mariel. O sea, es cómo lo manejas. Hay que recordar, Cuba, un grupo de cubanos se querían salir, toman una embajada, Fidel Castro dice, pues que vayan los que quieran. Y se generó un problema del tamaño del mundo, para Cuba y para los Estados Unidos. ¿Qué pasa si un centroamericano, un hondureño, un salvadoreño dice, oye, pues ahí nos van a dar visa de trabajo, a lo mejor ya ni siquiera quiero llegar a Estados Unidos, me quedo a trabajar en México? No, o usas la visa de trabajo para hacer dinero ¿sí? y pasar. Sí. Segundo problema, ¿cómo van a reaccionar los mexicanos? De acuerdo con las cifras del INEGI, el 54% de la población económicamente activa está en la economía informal. En estados como Chiapas, el 80%, más del 80% de la población no tiene un trabajo en la economía formal. Los centroamericanos básicamente entran por Chiapas. Entonces, ¿qué va a decir un mexicano? Oye, a mí no me dieron visa de trabajo, yo no tengo trabajo y estoy en la economía informal. Entonces, se está generando una tensión que es lo que están viendo los mercados. Más un anuncio de Moody's, pero ahorita llegaremos a ello. Pero, a ver, digamos que sí es facultad del gobierno ofrecer visas. ¿Cuántas? Pero no puede ofrecer trabajo. Y si llega... A menos de que sea en el gobierno, ¿no? O sea, ningún gobierno puede decir, te ofrezco trabajo. ¿O qué, nos va a poner a construir el Tren Maya? No sé, pero en todo caso le toca a la iniciativa privada proveer los trabajos, al ¿no? saber que te van a dar una visa de trabajo, sí. Eres un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco, sí. un nicaragüense. Primero es el trabajo y luego la visa, ¿no? No es al revés. Pues sí, o sea, normalmente si tú y yo nos quisiéramos ir a trabajar a Estados Unidos, sí. La empresa que nos contrata ya te tramita tu visa de trabajo y ya claro. Te llegas con una trabajo. Una vez que tienes la chamba, ¿no? Sí, primero te contratan sí. Y luego dicen, oye, a este lo contrato yo, dale una visa para que se vaya a trabajar a mi país. Y así funciona en el mundo. Entonces, potencialmente está volviendo complicado. Otra razón del brinco del tipo de cambio es que hoy Moody's dice, si el López Obrador sigue adelante con su plan de dejar de exportar gasolina, de exportar petróleo, las finanzas de Pemex se van a debilitar de tal manera que podría poner en riesgo la nota del gobierno mexicano. Por una razón muy sencilla. Si tú debes en pesos, pues está bien que generes pesos. Pero si debes dinero en dólares o en cualquier otra moneda fuerte del mundo y tus ingresos son en pesos, te vuelves muy vulnerable al tema cambiario. O sea, si hay una depreciación del tipo de cambio y tú generas pesos, pues se te abre la brecha. Lo mejor que te puede pasar es tú tener ingresos en dólares y tener gastos en pesos. Entonces dice hoy Moody's, no nos gusta. Entonces le va sumando. La economía mexicana más lenta. La minuta hoy de Banco de México deja claro que la inflación se va a quedar alta, por lo menos hasta el primer semestre del 2020, es decir, todo el año próximo la tenemos perdido en materia de inflación.
Banco de México, lo dice Manuel Ramos Francia, que está a punto de dejar ser subgobernador de Banco de México. Yo estoy a favor de que sigan subiendo las tasas de interés. La detención de la economía. Y este problema, ¿cómo se va a manejar? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué pasa si Estados Unidos sí manda 3, 4 mil soldados a la frontera? Ahora bien, ¿qué pasa si realmente en el Tratado de Libre Comercio nos empezamos a aventar la pelota? Porque ¿se acuerdan cuando se decía, no, es que lo firmó este gobierno? Y salieron los seguidores de López Obrador. No, fue invaluable la presencia de SEAD. Y si en el Tratado de Libre Comercio se metió, y ahí solo podría ser por el nuevo gobierno, temas como migración, temas como seguridad fronteriza, que a lo mejor se ya lo avalaron. Como presume el gobierno López Obrador, que gracias a él se destrabó la parte energética. Y si la ficha, porque a mí me suena como poco creíble, casi como dice el señor, el licenciado López Obrador, háganlo que Trump dijo, háganlo como dice el señor López Obrador. Y si le dijo, oye, no quiero que nadie vuelva a pasar por la frontera sur, me ayudas a cuidar mi frontera en el sur, que tú sabes que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Te acuerdas que yo decía cuando estaba con el muro que el muro lo debería? Sería más económico y más fácil si realmente queremos ser una regionalmente, no, ver, pues es más fácil poner David, el muro en la frontera sur. Esto vale para México y para cualquier país del mundo. Entiendo, digamos, las razones humanitarias para aceptar a personas que están cuya vida está en riesgo, pero no puedes admitir a todo el mundo en México o en ningún país del mundo. Y tampoco puedes decir, tú y yo somos socios, somos vecinos, nos queremos mucho, pero dejo que los que se van a meter a tu casa ilegalmente no solo pasen por mi jardín, sino que además les pongo escalera. Sí. Que tiene derecho la gente a buscarse una mejor vida, sí. Las razones humanitarias, sí. Pero decir, voy a dejar pasar a todos y les voy a dar visas de trabajo, genera una tensión innecesaria. Es decir, a ver, 30 millones en el Triángulo Norte de Centroamérica, 30 millones de habitantes. Creo que lo que tendría que venir después del ofrecimiento de las visas es decir, ¿cuántas vamos a dar, a quiénes y para qué tipo de empleo? ¿Cuáles son las condiciones y no van a poder cruzar, no van a poder entrar a México si no tienen visa? Sí. O sea, eso sería. Pero si no estamos viendo tensiones, creo yo, innecesarias. Creo yo innecesarias. Hoy el tipo de cambio, el brinco que da es porque Donald Trump dice, voy a revisar el tratado. Tweets. Sí, o sea, regresamos a los tuitazos de Donald Trump. Voy a mandar soldados a la frontera y en una de esas cancelo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos que estar pendientes a eso, Pascal, porque yo creo que el asunto se nos está complicando. Pero mientras sigamos distraídos con el aeropuerto. David, gracias. Muy bien, Pascal.